Un pequeño error de cálculo puede hacer caer un edificio. Un pequeño error de cálculo puede que un avión se desvíe y termine en otra ruta. Un pequeño error de cálculo puede hacer incluso que nuestra vida se desvíe y termine alejada de Dios, o un error de cálculo puede hacer que nuestra familia también se pierda. Entonces, hoy vamos a ver cómo el exceso de confianza puede afectar nuestra vida, nuestro trabajo o incluso cosas que pueden ser catastróficas, como por ejemplo la caída de un edificio. Entonces vamos a hablar de exceso de confianza. ¿Estás dando sexo para recibir amor? El verdadero amor no es egoísta. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntranos en Bogotá los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Somos FOU, ven tal y como eres. Exceso de confianza. Y ¿sabía ustedes que los pilotos de las aerolíneas, los pilotos de los aviones por regulación deben pilotar un máximo de 8 horas continuas y luego deben descansar? Eso yo no lo sabía, porque uno está acostumbrado a ver personas que a veces trabajan todo el día y después manejan toda la noche, ¿cierto? Cuando en las vías colombianas se conoce que se da los microsueños, ¿no? Entonces un microsueño y ocurre un accidente fatal. Resulta que en los aviones eso se comenzó a regular, a tal punto, hace poco estaba yo viajando, estaba en el aeropuerto y resulta que había un retraso porque había mal tiempo. Entonces en ese lugar había mal tiempo y todos los vuelos comenzaron a retrasarse. Resulta que había un avión que tenía una escala en el aeropuerto donde yo estaba. Entonces ese avión estaba ahí ya esperando para seguir su camino, bueno, la siguiente escala, y debido al retraso que hubo, los pilotos ya habían cumplido las horas reglamentarias para pilotar ese día y les dijeron, hey, no se pueden ir. Este avión no puede salir porque toda la tripulación ya cumplió con las horas necesarias y no pueden excederse porque es demasiado peligroso. Entonces, la aerolínea tuvo que desde otra ciudad enviar una nueva tripulación, o sea, enviar piloto, copiloto, todo el equipo de trabajo para reemplazar a esa tripulación y poder continuar con el vuelo. ¿Parece exagerado? Sí, parece un poco exagerado, pero usted imagínese estar en un avión y que el piloto le dé un microsueño. Que usted esté allí y todos estén como... Usted sabe que cuando uno duerme poco, a veces disvaría o dice cosas que no son, o hace cosas que no son, o no está apercibido de los riesgos que tiene que manejar. Entonces, esta norma que está establecida en todos los aeropuertos del mundo, en todas las aerolíneas, establece una estricta regulación para prevenir la fatiga humana. Entonces, un piloto descansado puede manejar situaciones o emergencias o imprevistos, mientras que un piloto fatigado aumenta el riesgo de incidentes. Entonces, que el avión se descuelgue 3 segundos, ahí sí, todo cierto, todos comienzan a orar. Padre Santo, que el piloto no se vaya a dormir. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, del exceso de confianza, que es una de las causas más grandes de catástrofes. Le coloco otro ejemplo. Ustedes recuerdan el famoso caso del edificio Space, ¿sí se acuerdan? Que salió en noticias hace unos años. Un edificio que tenía cálculos estructurales mal realizados en Medellín. Era en un estrato alto allá en esa ciudad y resulta que debido a esos cálculos mal realizados, la estructura del edificio comenzó a colapsar poco a poco hasta que un día tuvieron que evacuarlo. Lastimosamente, varias personas fallecieron intentando reparar los cimientos de este edificio y resulta que tenía un mal cálculo. Hubo un exceso de confianza, el equipo constructor de ese lugar aseguró que se podía seguir viviendo en el edificio, menos mal no les hicieron caso, porque imagínense, si hubieran habido unas 100, 200 familias ahí, hubieran muerto todos. Entonces, el exceso de confianza es una de las causas más grandes de catástrofes. Y bueno, ¿y yo por qué les estoy hablando de eso? Ahí viene todo el asunto. Vamos a 1 Corintios 10, del 11 al 13, de la Nueva Traducción Viviente, y dice así: estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros.
se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Bueno, ¿quiénes están en el fin de los tiempos? Amén, estamos en el fin de los tiempos. Resulta que cuando Pablo escribió esto, pues estaba en el fin de los tiempos también, porque el fin de los tiempos comienza desde que Jesús ascendió al cielo. Y dice que en la palabra de Dios están escritas bastantes cosas, bastantes situaciones, para que nosotros lo tomemos como ejemplo y no cometamos el error de los pasados. Entonces, si usted recuerda, no sé si alguien ha leído acá el libro de Jueces. ¿Alguien ha leído Jueces? Si usted ha leído la Biblia en esa sección, resulta que en el libro de Jueces dice: y entonces todos hacían lo malo delante de Dios y perecían. Y repite muy continuamente que ellos hacían lo malo, se arrepentían, Dios los perdonaba, ellos se volvían a confiar, volvían a alejarse de Dios y repetían un ciclo vicioso de alejarse de Dios, fallarle, arrepentirse y volver a Dios, y Dios los perdonaba. Y eso lo hacían durante generaciones. Yo me puse a pensar, esto es un espejo de nuestra vida, ¿cierto? Porque nosotros también podemos caer en ese ciclo vicioso. Y la palabra de Dios acá en este versículo nos muestra que todo eso se escribió para ejemplo de nosotros, se puso por escrito para una advertencia para nuestra vida. Mire cómo lo dice el versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Este es famosísimo, ¿cierto? Este verso es famoso porque es muy conocido en las iglesias cristianas, lo conocen los antiguos, pero antes de ese está el que dice: todo esto que está en la Biblia se escribió para que nosotros que estamos en el fin de los tiempos no caigamos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque lo que usted lee en la Biblia que pasó, usted dice: ay, no, tan bobos, ¿por qué no adoraban a Dios y ya? ¿Por qué no seguían a Dios y ya? No, pues tal cual nos pasa a nosotros, ¿no? Versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, amén. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y el tema que estamos hablando es exceso de confianza. Y yo no sé si usted, pero yo he cometido muchos errores por confiar en mis capacidades. Uno, cuando cree que se la sabe en un tema, resulta que le puede dar exceso de confianza. Exceso de confianza es creer que usted, como ya domina algún tema, usted puede involucrarse y confiarse de más y dejar que eso trabaje solo porque usted la tiene fríamente calculada. Pues resulta que cuando hay exceso de confianza es que se cometen errores. ¿Cierto que sí? Cada vez que yo he creído que he podido manejar algo y no le he preguntado a Dios, es más, no le he preguntado a mi esposa, grave. Esposos, esto no es una charla de parejas, pero esposos, si usted no le pregunta a su esposa, ¿cierto, mi amor? Resulta que puede cometer usted un error grave y su esposa puede ser esa voz de Dios en ese momento para ayudarle a usted a hacer las cosas bien. Y eso me ha pasado a mí. Yo me he equivocado, he tomado decisiones solo que después, si le hubiera preguntado a mi esposa, me hubiera evitado un dolor de cabeza. Entonces yo pensando, en mi caso, hablo de mí, es el ser muy inteligente para dominar alguna cosa, esa decisión ha sido malísima cuando no la he consultado con Dios, yo creyendo que me las sabía todas. Entonces, ¿cuántos quieren ser exitosos en todas las cosas? Amén. Entonces pregúntele a su esposa, pregúntele también a su esposo, no está de más, aunque somos nosotros los que debemos preguntar, no sé por qué. Pero no perdamos tiempo, sino que comencemos a preguntarle a Dios, que eso es lo principal. Comencemos a preguntarle a Dios qué cosas, así lo dominemos. Usted puede ser experto en finanzas, usted puede ser experto en saber hacer negocios, pero lo escuché o lo leí en un libro, algunos de ustedes lo han leído en un libro del hermano Kenneth Hagin. Resulta que había un hombre de negocios que siempre escuchaba de Dios para tomar decisiones financieras. Y creo que me ha impactado y quiero intentar llegar allá. Y él resulta que le venían a ofrecer un negocio. No, mire, hay que invertir en la bolsa, va a salir esta empresa hasta ahora está naciendo y resulta que esta empresa era... coloquemos un ejemplo porque no me acuerdo de qué año era, pero no, era Coca-Cola y para esa época no era conocida. Y entonces él decía, no, me parece malo, de pronto una empresa de gaseosas puede quebrar, no sé qué. Se metía con Dios,
dice que se encerraba en un armario, se metía con Dios a escuchar la voz de su espíritu, a ver Dios qué le decía. Y a veces él pensaba que el negocio era malo y Dios le decía, es un buen negocio, métete. Y resulta que este hombre, como buen inversor, años después sus acciones se habían multiplicado 1000, 2000%, porque había aprendido a escuchar la voz de Dios. Entonces, y uno a veces termina metiendo la plata en DMG, termina metiendo la plata en, no sé, ¿en qué mete la plata uno? Se mete en el gota a gota, se mete en muchas cosas que por no preguntarle a Dios termina en problemado. ¿Cierto que sí? Nos pasa a todos. Eso nos ha pasado a todos. Mire cómo lo dice Proverbios 3. Proverbios 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué? En tu propia prudencia. Y vea que es que estoy seguro que nos pasa. Entonces quiero dejarle esto en su vida. El exceso de confianza lo puede hacer caer. El exceso de confianza lo puede hacer caer. Tenga esto para su vida. Fíate del Señor en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hace poco tiempo, y lastimosamente, esto pasa, estas cosas pasan. Por eso tenemos que predicarlas en la iglesia, porque nos confiamos mucho. Hace poco tiempo escuché de un predicador que fue infiel a su esposa, fue infiel en su matrimonio. Y uno pensaría que alguien tan tremendo en las cosas de Dios no puede fallar, no puede caer, es una persona que se cuida. Y aún una persona que está en tal punto de eminencia puede fallar. Por eso la palabra de Dios dice, hey, si tú estás firme, fíjate de no caer. Si tú crees que estás firme, fíjate de no caer. Es más, si estás firme, fíjate en ti mismo de no caer, porque tú mismo puedes ser engañado. ¿Por quién? Por ti mismo. El exceso de confianza en ti mismo puede hacerte caer. Este predicador tuvo una relación extramatrimonial y miren, una iglesia bastante grande, impactaban muchas personas, era un predicador tremendo y todo se vino a la basura porque, y les digo esto, él no simplemente inició, hoy un día voy a fallarle a Dios y voy a hacer que todo caiga, ¿no? No, eso comienza con una mirada, porque es una pequeña cosa, ¿no? Comenzó con una mirada, comenzó con un pensamiento, comenzó con un saludo allí, comenzó, por ejemplo, que su esposa no estaba y se aprovechó la situación y comenzó a tener una amistad con alguien que no debía. Entonces todas estas cosas comienzan con pequeñas cosas. Y este hombre dejó caer algo tan grande, pero no comenzó en la caída, comenzó en una pequeña cosa. Entonces el que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Eso le puede pasar al que está más en eminencia, como le puede pasar al que está sentado allí en la silla. A todos nosotros nos puede pasar, porque el verso que leíamos que decía, a todos nosotros nos vienen estas tentaciones por igual, ¿cierto? Pero si nosotros ponemos la confianza en Dios, Él nos dará la salida. Amén. Entonces ahí está el éxito de esto. Primera de Corintios 10:12 en otra versión lo dice también así. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ahora, usted aquí en FOU recibe sana doctrina, ¿amén? Y la sana doctrina es muy buena porque la sana doctrina nos muestra la gracia bien enfatizada. ¿Y qué es la gracia? La gracia es saber que tengo todo el favor de Dios de una manera que de pronto no lo merecía, pero Dios me lo dio todo. Entonces yo puedo acceder a Él muy fácilmente. Como lo puedo acceder tan fácil, hay veces que como seres humanos no valoramos lo que no nos cuesta. ¿Le costó al Señor Jesús? Le costó un montón al Señor Jesús, ¿cierto? Le costó su sangre, le costó su vida, estuvo separado del Padre, pero muchas veces nosotros a veces no valoramos esas cosas. Al no valorarlas, pues de pronto damos por hecho de que, yo fallo y Dios me perdona. Eso es verdad, ¿cierto que sí? La gracia bien enfatizada es verdad, Dios me perdona. Pero si usted utiliza la gracia como licencia para pecar, usted está cometiendo un error porque la gracia no es licencia para pecar. Amén. Romanos 6:15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia? ¿Y qué dice? De ninguna manera. La gracia se entiende como el poder de Dios para superar el pecado, pero no para practicarlo. Entonces, Jesús ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados. No, usted no se dé licencia para ir a pecar y después para volver a arrepentirse. No sea que de pronto usted ni siquiera haya aceptado a Jesús en su corazón. Si usted hace eso, usted no se dé licencias para ir a fallar, porque de pronto puede resultar más allá que acá. ¿Cierto que sí?
Amén. Este no es un mensaje tan animoso, pero es importante, ¿cierto que sí? Es un mensaje bien importante porque estos errores nos pasan a todos. Errores de cálculo nos pasan a todos. Un error de cálculo puede hacer que usted, le coloco el ejemplo, un joven, un error de cálculo puede hacer que usted termine acostándose con su pareja no, pues un joven no debería tener. Puede hacer que usted con la amiga que le gusta, que le parece atractiva, que no debería estar cuadrado todavía, usted termine acostándose, termine teniendo relaciones, termine en un embarazo no deseado, termine teniendo una familia cortada y no desarrollando el propósito que Dios lo mandó. Ahora, esto piénselo de muchas maneras. Adulterio, fornicación, eso también le puede pasar a usted de grande, no solo a los muchachos. Amén. Entonces Jesús ya pagó por todo en la cruz, no se dé licencia para ir a fallar en una pequeña cosa. Cantares 2 habla de esto, Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Yo me puse a leer Cantares y resulta que esta es una canción que escribió Salomón. Entonces Salomón está hablando allí de la amada canta del amado, el amado canta de la amada, pero cuando llega a este verso dice, en otras versiones dice, cuidémonos de las pequeñas zorras que vienen a dañar nuestra relación. Sé que lo podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida, pero obviamente fue escrito en el contexto del matrimonio. Matrimonios, cuídense de que pequeñas cosas comiencen a dañar su relación matrimonial. Cuídense de esas pequeñas cosas porque esas pequeñas cositas van a hacer un daño bastante grande. Él coloca el ejemplo allí de una pequeña zorra que viene a destruir un grande viñedo. Y esto nos puede aplicar en cualquier área de nuestra vida. Puede ser en el área de las finanzas. ¿En qué más áreas? Puede ser en el área amorosa, puede ser en el área de los negocios, puede ser en el área de nuestra vida emocional. En muchas áreas aplica esto. Las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. Tengamos esto para nuestra vida. Las pequeñas cosas que dejamos entrar en nuestra vida dañan los grandes viñedos. Un área no controlada de nuestra vida, que tengamos allí que Dios ya nos salvó, ya somos salvos, ya vamos para el cielo, pero tenemos áreas que tenemos que comenzar a renovar con la palabra de Dios, amén. Tenemos áreas que tenemos que estar trabajando con la palabra de Dios. De pronto usted antes de tener a Cristo en su corazón tenía alguna debilidad, de pronto no sé, con la mentira, o tenía una debilidad con el trago, o tenía una debilidad con las mujeres, con los hombres, o tenía una debilidad con el robo. Usted llegó a Cristo y usted entregó alguna de esas áreas, pero si usted no ha entregado un área completa, usted debe tener cuidado y debe comenzar a entregarle todo eso al Señor, porque esa pequeña área lo puede hacer a usted caer. Y el Señor no quiere eso. Él quiere que le entreguemos toda nuestra vida, amén. Cantares 2 estábamos leyendo. Las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Mírelo para su vida. Las pequeñas cosas que usted no entrega totalmente al Señor le van a echar a perder su relación con Él por un tiempo, le van a echar a perder el propósito por un tiempo. Hasta que usted pueda arreglar esas cosas, va a comenzar realmente a fluir en el propósito y usted va a decir, wow, ¿cuántos años perdí por no haber sometido esto que me dominó durante un tiempo y ahora tengo que comenzar más adelante? De pronto hubiera podido aprovechar esos años y hacer las cosas mejor. Amén. Entonces veamos que la autoconfianza no es una salida. Autoconfianza en nosotros, creer que lo podemos dominar, creer que de pronto esa área que no está controlada, entonces de pronto usted tiene debilidad con el trago y lo invitan a algo en lo que le ofrecen trago. Usted debe saber que esa área, si no está controlada, usted debe cuidarse de esa pequeña cosa porque usted puede terminar cayendo, volviendo atrás donde usted quería salir. Puede terminar volviendo atrás y eso lo va a hacer retroceder por un tiempo. Quiero hablar, para continuar con este tema, porque no lo quiero dejar en solo usted absténgase de cosas, sino quiero que vayamos al punto en que comencemos a depender de Él. Amén. Si recuerda, hace un tiempo predicamos 4 maneras de dejar de pecar. 4 formas de dejar de pecar. Identidad desconocida se llama la prédica. Y quiero que hoy entremos un poco en esa área. Porque nosotros con el Señor en nuestro corazón podemos avanzar mucho más rápido. Dependiendo de Él podemos avanzar mucho más rápido. Entonces, no pongamos una salida
para esas cosas en la autoconfianza. La autoconfianza nos va a hacer caer, pero depender de Él y estar llenos de Él nos va a dar el éxito. Amén. Génesis 26. Y vea, vamos a ver el ejemplo de un hombre. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que dependía del Señor. Y vamos a tomar eso para nuestra vida. Ese hombre es Isaac. Génesis 26:1 dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Había crisis económica mundial. ¿Parecido a estos casos? Sí. Recuerde que decía el verso que leímos antes, esas cosas le quedaron escritas para que usted tenga de ejemplo. Había crisis allí en la tierra. Versículo 2. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Hasta ahí parece normal, pero mire, ¿usted ha pensado en cambiarse de ciudad? ¿Ha pensado en cambiarse de barrio? ¿Ha pensado en cambiarse de iglesia? ¿Ya le habló Dios y le dijo esto? Porque la pregunta es, ¿realmente le hemos preguntado a Dios para tomar nuestras decisiones? Entonces ese es el ánimo que debemos tener hoy, que comencemos nosotros a entablar una relación con Dios de tal forma que le podamos decir: hey Señor, ¿me dejas cambiar de trabajo? ¿Este trabajo te parece bien? ¿Realmente tú quieres que me vaya a la iglesia si me llegó ese pensamiento? ¿Quieres eso? Y vea cómo le respondía el Señor. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Necesitamos ese tipo de respuesta, ¿cierto? Versículo 3, reside en la tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Oh, tremendo. Que el Señor le hable a usted y le diga: no, mira, quédate acá, que aquí vas a prosperar. Uno hace caso, ¿no? Porque hemos estado aprendiendo eso, ¿no? La enseñanza del domingo fue: hey, mijo, haga caso, obedezca, ¿cierto? Pero para aprender a obedecer, tenemos que aprender a escuchar a Dios que nos hable acerca de en qué debemos obedecer. Si nosotros no le preguntamos a Dios en qué debemos obedecer, pues ¿cómo vamos a ver qué obedecer? De pronto usted va a pensar: no, yo tiro la moneda, si sale cara, es que sí me voy de la iglesia. Si sale sello, me quedo. No, Dios no le va a hablar así. ¿Cierto que no? Entonces, usted no va a buscar señales, usted no va a buscar cosas de las que Dios no le haya hablado. Usted va a comenzar a entrar en la presencia de Dios, usted va a comenzar a entrar a la palabra y ahí sí va a decirle: hey, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que haga aquello? ¿Sabe qué? No hay nada más satisfactorio en la vida que estar en el propósito de Dios. Le digo, por mi caso, en experiencia, hasta este momento, donde el Señor me puso en este momento a pastorear una iglesia, no había sentido estar tan satisfecho haciendo lo que Él me llamó a hacer. Entonces, si usted se propone el descubrir qué Dios lo mandó a hacer a esta tierra, va a estar completamente satisfecho en sus metas, va a estar completamente satisfecho en lo que necesita. Ahora, yo ya estaba satisfecho en Él, pero haciendo el propósito, pero ya cuando sale a uno a hacer lo que realmente vino a hacer a este mundo, realmente uno dice: wow, fui hecho para esto. Mi esposa me lo dijo hace como 10 minutos, fuimos hechos para esto. Entonces, ¿tenemos satisfacción con nuestra pareja? Wow, sí. O sea, yo estoy satisfecho en mi matrimonio. ¿Tengo satisfacción con mis hijos? Sí, estoy muy satisfecho con mis hijos. ¿Tengo satisfacción en mi trabajo? Estoy realmente satisfecho. Pero lo que Dios me mandó a hacer a su servicio, wow, eso satisface y borra todo lo anterior. Entonces, mire, Génesis 26, donde estábamos viendo, el Señor le dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Tomemos esto para nosotros. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Voy a saltar unos versos porque el capítulo es bastante largo, estúdielo en su casa, es precioso. Génesis 26, saltemos al versículo 12. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y el Señor qué? Lo bendijo. ¿Lo bendijo por qué? Por hacer caso. Lo bendijo por hacer caso. Yo creo que Isaac era de pronto bastante inteligente, Isaac tenía recursos, Isaac tenía, ahí si usted lee el capítulo dice que tenía una esposa hermosa. Entonces Isaac tenía todas las formas de poder hacer sus planes e intentar prosperar. Pero Isaac, ¿qué hizo?
le hizo caso a Dios, obedeció. Su plan, ¿cuál era? Irse a Egipto. Egipto para esa época seguramente era el lugar más próspero, pero había crisis en esa tierra y él pensó, bueno, voy a ir a Egipto donde es el lugar más próspero. ¿Y qué le dijo Dios? No, quédate, mijo, quédate acá, yo te bendeciré como lo hice con tu padre Abraham. Y sucedió, fue y cosechó al 100%. Nosotros oramos por eso, ¿no? Oramos por cosechas al 30, oramos por cosechas al 60, oramos por cosechas al 100% cuando nosotros sembramos. Pues Isaac lo logró solamente por hacer caso. Versículo 13, Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Si usted se pone a leer ahí en contexto, eso levantó envidias. O sea, no va a ser perfecto, pero si usted sigue obedeciendo a Dios, Dios le va a mostrar la salida. Amén. Porque usted se pone a leer el capítulo y le llegó gente envidiosa. ¿Vieron que prosperó? Y mire, versículo 16. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres más poderoso que nosotros. Isaac, ¿qué hizo? Se fue. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Versículo 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, o sea, él se movió para otro lado porque le formaron envidias pues allá. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Donde él tenía que moverse, el Señor lo hacía prosperar. Y tengan en cuenta esta palabra, aguas vivas. Se parece mucho a lo que vivimos hoy. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac. Hubo una pelea allí, sus colaboradores, sus empleados, se comenzaron a pelear con el resto de gente que le tenía envidia, porque ellos abrían unos pozos y los otros decían, esos pozos nos pertenecen, y se los robaban. Y entonces dijeron, el agua es nuestra. Y entonces él llamó al pozo Esek porque habían reñido con él. Versículo 21, y cavaron otro pozo y también allí riñeron con él, por eso lo llamó Sidna. Saltemos al versículo 24, pero vea, él sigue escuchando a Dios. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. ¡Wow! Recibamos esto para nuestra vida. Si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, podemos decir eso, que el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo, amén. Y nosotros tenemos eso en Cristo. Recuerde que la promesa que se hizo a Abraham fue en la simiente, que es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros también nos pertenece esta palabra, amén. Y vea, decía allí que él fue y abrió pozos que tenían aguas vivas. ¿No se le parece algo conocido? ¿Aguas vivas? Jeremías 2:11. Vea cómo Dios anhela que tengamos una relación con Él para preguntarle esas cosas. Él nos anhela celosamente, lo dice la palabra, ¿no? Nos anhela celosamente. Jeremías 2:11. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? O sea, Dios dice, hey, me han quitado a mí para poner cosas que ni siquiera son un Dios, porque no hay nadie más que sea Dios. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por dioses inútiles, por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa. Está hablando Dios, ¿no? Y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Duro, ¿no? Isaac estaba cavando pozos y encontró pozos de agua viva. Y dice que, interpretémoslo de esta forma, en Jeremías, dice que nosotros cuando nos olvidamos de preguntarle a Dios, de tener una relación con Él, de creer que somos autosuficientes para hacerlo solo, dice que cavamos cisternas rotas que no sostienen ningún tipo de agua. ¿Y cuántos saben que el agua es bastante importante porque está hablando del agua de vida eterna? Amén. Y entonces dice que han cometido dos maldades. Dejaron a Dios, que es fuente de agua viva, por cavar una cisterna que pierde el agua, que cualquier agua que le entra se pierde, o sea, ruina total. Dios está hablando hoy que una relación con Él es lo que nosotros necesitamos, porque el agua de vida que Él puso en nuestros corazones es
para vida eterna, es para que nosotros podamos entenderle, es para que nos relacionemos con Él. Él ya puso eso en nuestro interior. Pero vamos más allá, vamos al Nuevo Testamento. Juan 7:37. Juan 7:37 dice: y en el último y gran día de fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero que se gocen eso, porque Isaac, por hacer caso, él abría pozos y había pozos de agua viva. Pero nosotros, por hacer caso, por tener una relación con Él, dice que tenemos ríos de agua de vida en nuestro interior. ¿Y sabe que esos ríos de vida sacian su sed? Esos ríos de vida van a saciar todo lo que usted necesita. Lo que necesitamos es podernos entrar en la presencia de Dios, podernos conectar en Él, poder comenzar a preguntarle a Dios qué quiere que hagamos, poder comenzar a entrar y a decirle: mira, Señor, me equivoco en esto, pero necesito tu ayuda. Señor, ¿quieres algo más para mi vida? Señor, muéstrame. ¿Quieres que tome esa decisión? Muéstrame, yo solo quiero conocerte a ti. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que el que busca primeramente su reino y su justicia, todas las demás cosas le serán añadidas. Entonces debemos enfocarnos no en sentirnos capaces de nuestras propias cosas, de ser capaces de que podemos lograrlo, sino que comencemos a depender de Él como hijos amados, que comencemos a depender de Él como hijos pequeños. Coloquémonos en pie en este momento. Y el Señor, como un buen padre, no quiere que nosotros lo dejemos atrás, porque Él lo dice, Él es un Dios celoso que nos anhela, pero nos anhela porque quiere hacernos bien. Imagínense qué Dios tan bueno tenemos nosotros. Tenemos un Dios que es espectacular, y no solo es Dios, es nuestro Padre. Y ese Padre nos ve como unos hijos pequeños y dice: ¿por qué buscan a otros que son ídolos? ¿Por qué colocan a otros que están allí como si fueran Dios y ni siquiera son nada? Están cavando cisternas rotas. Mejor búsquenme a mí, que yo soy el que da ríos de agua viva. Jesús lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Comencemos ya. Esos ríos de agua de vida ya están si usted ha creído en Cristo. Comencemos a entrar en su presencia, porque la respuesta que necesitamos del Señor está allí en esos ríos de agua viva. La respuesta que necesitamos para tomar decisiones en esta vida están allí. La respuesta para que usted pueda dejar aquello que lo está quejando, aquel vicio, aquella cosa que lo hace volver atrás, en la que usted tiene que pensar que tiene que cambiar esa área, eso puede ser totalmente suplido en Dios. Dios puede obrar en esa área solamente con esos ríos de agua de vida. Él puede obrar en lo que usted necesita simplemente cuando usted sea primeramente satisfecho en Él. Si usted está totalmente satisfecho en Él, usted podrá suplir todas esas cosas que le están haciendo falta. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Te exaltamos. Eres bueno, mi Dios. Eres bueno, mi Señor. Y eres nuestro Padre. Eres nuestro buen Padre, que sabe dar buenas cosas a tus hijos. Oh, Señor, tu palabra lo dice, que tú eres un buen Padre que sabe dar buenas cosas a tus hijos. ¿Cómo pues no nos darás el Espíritu Santo si te lo pedimos? Oh, Señor, y sabemos que en nuestro interior ya nos pusiste el sello, pero también queremos los ríos, Señor. También queremos los ríos de agua de vida. También queremos, Señor, estar totalmente satisfechos en ti, Señor, para que nada en este mundo nos pueda separar de tu amor, para que nada en este mundo nos pueda hacer volver atrás. Queremos estar totalmente satisfechos en ti. Yo quiero que usted se ponga la mano allí en su interior, aquí en su mitad, y póngase las manos allí. O en este momento el Señor es llenándote con ríos de agua de vida. En este momento el Señor es satisfaciendo eso que te hace falta allí. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Él no dará cosas malas a sus hijos si se lo piden. Y tú, que ya has sido hijo, que ya eres hijo de Dios, tú puedes decirle: Señor, mira, necesito el Espíritu Santo para ser satisfecho de esta necesidad que tengo, esta hambre y sed que no sacia este mundo, esta hambre y sed que no puede saciar ninguna cosa, esta hambre y sed que no puede saciar ningún vicio, Señor. Yo te necesito. Yo quiero que esos ríos de agua de vida sigan fluyendo. Y yo quiero, Señor, cada día entrar en tu presencia, cada día fluir allí en tu río, cada día fluir allí en tu presencia, cada día conocerte más, cada día vivir más para ti.
Oh, Señor, te doy gracias, porque sé que el cambio, Señor, viene de adentro hacia afuera. Sé que tú en mi interior eres la esperanza de gloria. Sé que tú me das vida abundante y sobreabundante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres fiel. Usted puede hacer esto mismo allí cuando esté en su casa, allí entrar a su presencia y ser lleno del Espíritu, ser lleno en su presencia, seguir practicándolo como lo hemos venido practicando en estas reuniones, seguir entrando allí a su presencia, seguir entrando allí y preguntándole a ese buen Padre qué es lo que quiere para nuestras vidas, cuál es el propósito por el cual nos llamó a esta tierra, qué es lo que Él quiere que hagamos, que tomemos esta decisión sí o no. El Señor es bueno y Él nos mostrará la salida, amén. Para terminar, mire cómo lo dice en la versión del mensaje 1 Corintios 10. Estas señales son de advertencia, peligro. En nuestros libros de historia, o sea, en la Biblia están escritas para que no repitamos sus errores. Nuestras posiciones en la historia son paralelas. Ellos al principio y nosotros, ¿qué? Al final. Y somos tan capaces de equivocarnos como ellos. No sean tan ingenuos ni confiados, no están exentos. Podrían fracasar estrepitosamente como cualquiera. Olvídense de la autoconfianza. Es inútil. ¿Pero qué? Cultiven la confianza en Dios. Versículo 13. Ninguna prueba ni tentación que se les presente está fuera del alcance de lo que otros han tenido que enfrentar. O sea, esto no le ha pasado solo a usted. Pero solo recuerden que Dios nunca los abandonará. Nunca permiten que los empujen más allá de sus límites. Nunca permitirá que los empujen más allá de sus límites. Él siempre estará ahí para ayudarlos a superarlo. ¿No creen que tenemos un Dios bueno? Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, porque con la tentación viene la salida para poder resistirla. Pero está en usted y en mí el que podamos entrar a su presencia y que Él nos pueda decir cómo resistir la tentación. Amén. Y yo creo que si hoy alguien no tiene a ese Jesús, que no tiene al buen Padre, creo que si hoy alguien vino por primera vez, si hoy alguien no tiene a ese buen Jesús en su vida, si quiere que su vida deje de ser como una cisterna rota, que todo lo que hace no prospera, yo creo que si hoy tú has venido por primera vez, si hoy tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, quiero que hagamos una oración y que la hagamos de corazón, para que hoy cada uno del que no ha conocido a ese gran Dios pueda comenzar a conocerlo y pueda comenzar a vivir esta misma vida como nosotros la vivimos, amén. Entonces queremos que sean parte de esto mismo, no queremos que perezcan, sino que queremos que lleguen a ese buen Padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos, amén. Entonces yo quiero que hagamos una oración todos juntos para apoyar al que la va a hacer por primera vez. Padre, te doy gracias por Jesús, gracias porque lo enviaste a morir por mí, para tener vida eterna, para poder conocerte a ti, Señor. Te entrego mi vida, te hago el Señor de mi vida, pongo mi confianza en ti. Sé que ahora que he creído en ti, ya soy hijo, y tan hijo como Jesús. Yo te doy gracias, y es por la obra de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, denle un fuerte aplauso a las personas que vinieron hoy por primera vez. Y si usted que está allí conectado en esta transmisión aceptó al Señor en su corazón o nos conoce por primera vez, escríbanos, déjenos saber cómo Dios está obrando en su vida y bueno, nos vemos más adelante. Chao, chao. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Técnica vocal, técnicas de rap y hip hop, batería, guitarra,
bajo, piano, street dance, arte dramático, tatuaje, fotografía para redes sociales y mucho más. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Estamos ubicados en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín.